Aprendices, buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de la competencia transversal de cultura física. Recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas y comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Para esta semana tenemos una evidencia que es una infografía de estilos de vida saludable de la guía de aprendizaje número 4, la 230, 10, 1507, la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Esta evidencia inició el 31 de marzo y finaliza este 6 de abril. Quiere decir que ustedes tienen plazo hasta este domingo 6 para enviar su evidencia. Para aquellos que no han podido participar en el foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz, que era la evidencia de la semana pasada, tienen plazo también hasta el 6 de abril para que se pongan al día. De lo contrario, ya el lunes 7 yo estaré enviando el primer llamado de atención. Y recuerden que según el nuevo reglamento, solamente podemos hacer hasta 2 llamados de atención y ya la persona puede pasar a cancelación de matrícula. Entonces les recomiendo, muchachos, que nos pongamos al día este domingo 6 de abril. Antes de iniciar con la explicación del tema de aprendizaje, vamos a ver la guía de aprendizaje, en donde está nuestra actividad de aprendizaje, que es establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene. Deben leer ustedes la guía. Esta guía tiene una duración de 12 horas, esta actividad. El material de formación a consultar es actividad física y hábitos de vida saludable. Al ingreso un compañero. La evidencia a entregar es una infografía de estilos de vida saludable. Consiste en plasmar a través de un gráfico los elementos que le permitan establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable. El recurso construido puede dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, una infografía es a través de ustedes de imágenes, de gráficos, vamos a transmitir una información. Digamos, no es un folleto, digamos, la infografía es un recurso más visual, como un flyer, un banner, donde ustedes de manera agradable van a transmitir el tema a tratar, que es hábitos de vida saludable, y deben dar respuesta a estas 4 preguntas. La primera: ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo a diario y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos? ¿De cuáles variables pueden depender estos aportes? Tercera pregunta: ¿cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura corporal de la persona? Y por último, ¿qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? Se recomienda el uso de las siguientes herramientas. Entonces pueden hacerlo por Infogram, Canva. Aquí están los links para que ustedes puedan desarrollar esa infografía. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces el producto a entregar es una infografía, un plan de higiene. El formato es en PDF y la extensión es de máximo 5 páginas. Pasamos a navegar en la plataforma Sayuna. Yo estoy en el rol de aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si ustedes estuvieran en sus propias plataformas. Entonces recuerden que nosotros debemos ir a la fase 4 de evaluación. Ahí encontramos la actividad de proyecto número 6 y tenemos nuestro material de formación, que se llama Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable. Damos clic para acceder al recurso educativo.
Y aquí aparecen nuestros 4 temas. La sesión anterior era psicomotricidad. Para esta semana y poder desarrollar la evidencia de la infografía, vamos a mirar o deben leer el material de formación de nutrición e higiene. Entonces vamos a hablar sobre los hábitos de vida saludable. Hay que descargar unos anexos. El primero es de alimentación y hábitos y vida saludable. Ustedes deben hacer la lectura, son 16 páginas de este primer anexo. Debemos leer sobre los conceptos de la alimentación y nutrición, entonces vamos a hablar de la pirámide de la alimentación y tenemos el anexo, segundo anexo, que es de la pirámide de la alimentación. Este sí es un poco más extenso, tiene 27 páginas, deben hacer la lectura. Hablamos sobre el consumo y gasto calórico, entonces habla sobre esa dieta balanceada, vamos a hacer la lectura y descargar el anexo consumo y gasto calórico. Es el cuarto anexo. Tiene 19 páginas, entonces debemos hacer lectura para poder desarrollar la evidencia. Hasta ahí es el material de formación que ustedes deben leer. En la plataforma, después de leer el material de formación, está la guía de aprendizaje número 4, que fue la que socializamos ahora, también tienen que hacer la lectura. Aquí está el foro temático, la sesión anterior. Y tenemos aquí la evidencia ya habilitada de la infografía de estilos de vida saludable. Debemos dar clic acá en la evidencia y adjuntar, acá en agregar entrega. Si quieren me pueden escribir algún comentario y adjuntan el archivo. Y recuerden que deben darle clic en enviar para que él no vaya a quedar en borradores. Después de hacer el recorrido por la plataforma, vamos a ir con la explicación del tema de aprendizaje. Hay unas definiciones de qué es la infografía. Entonces, según el diccionario de la RAE, que es la Real Academia Española, tenemos dos acepciones de infografía o dos definiciones. La primera es una técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador, un PC o un computador, y es una imagen obtenida por medio de esta técnica. Según la Wikipedia, la definición de infografía es, entonces la infografía es una representación visual de los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y o sonidos. Como les decía, hay que tener en cuenta que la infografía no es un folleto, es como un flyer o un banner, o en la internet ustedes pueden encontrar diferentes modelos de infografías. La idea es que ustedes a través de esas imágenes, de esos gráficos, den a entender o transmitan el tema que vamos a mirar sobre hábitos de vida saludable. Aquí debemos recordar que hay un 20%, o sea, nosotros recordamos, o el ser humano recuerda un 20% de lo que leemos, un 10% de lo que oímos, pero un 80% de lo que vemos. Entonces, por eso que esta técnica de la infografía es muy diciente, digamos, para exponer, digamos, lo que ustedes quieren dar a entender con el tema de estilos de vida saludable o hábitos de vida saludable. Tenemos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que define el término salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. Anteriormente, los biólogos definían el término de salud o decían que una persona gozaba un estado de salud cuando no estaba enferma, o sea, simplemente lo llevaban a la parte física, de la fisiología, de la antropometría, bueno, de todo el funcionamiento y demás del cuerpo humano, pero no lo llevaban a la parte mental o social, porque para nosotros poder decir que una persona goza de un estado de salud debe tener un completo bienestar, tanto físico, mental y social. Por eso se habla de la salud mental. Por eso también hablamos de que si una persona es asocial, o sea, que no puede vivir en comunidad, que se le hace difícil compartir con las demás personas que la rodean, pues una persona que no goza de un estado de salud
Entonces debemos tener en cuenta que nosotros debemos gozar de ese estado de salud. Por eso vamos a hablar de esos hábitos de vida saludable como lo es la actividad física o el deporte, ¿no? De una buena alimentación, que es el tema específico ahorita sobre la nutrición e higiene, de tener un buen descanso, de mínimo 8 horas diarias. Y evitar obviamente los hábitos tóxicos, que obviamente no son saludables, como es el fumar, consumir drogas, tomar alcohol en exceso. Los hábitos saludables son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de actividad física correctamente planificada. O sea, estamos hablando de ejercicio. Por eso aquí otra vez tenemos esta imagen en donde siempre hemos escuchado que las personas debemos realizar actividad física, pero nosotros en sí la actividad física la realizamos todos los días. Nosotros lo que debemos buscar es realizar ejercicio, porque la actividad física es cualquier movimiento humano corporal que es producido por los músculos esqueléticos y que resulta de un gasto energético. Ahorita vamos a hablar también del balance energético. Entonces, nosotros hacemos actividad física a diario, o sea, para decir que una persona no hace actividad física es una persona sedentaria, pero que simplemente, digamos, desde que se despertó, se quedó en su cama, digamos, mirando televisión y la comida se la llevan allá. Porque de lo contrario, si nosotros al despertarnos caminamos, el hecho de ir a la tienda a comprar algo, el hecho de caminar, de hacer algún oficio, algún movimiento, pues estamos realizando actividad física. Como miramos en las imágenes que se está haciendo una actividad, digamos, rutinaria, una actividad, digamos, de aseo, de podar un césped, de recogerlo y demás. Pero nosotros, o lo que busca esta competencia transversal de cultura física, es que hagamos ejercicio físico, que ya el ejercicio es también un movimiento humano corporal, o sea, que es actividad física, pero ya es planificada, estructurada y repetitiva. Y tiene ese fin o ese objetivo que es el mejoramiento de la aptitud física. Entonces, la recomendación siempre es realizar mínimo de 30 a 40 minutos diarios de ejercicio. Vamos a hablar ya de la nutrición. La nutrición es la ciencia que se encarga de dar los conocimientos necesarios para una correcta alimentación y que no se produzcan deficiencias ni a corto ni a largo plazo. Entonces vamos a hablar también de la desnutrición, de la obesidad, porque nosotros debemos tener un balance energético, así como una nutricionista, un dietista nos puede dar esa dieta balanceada de qué es lo que debemos consumir dentro de esas 5 comidas diarias que ya vamos a mirar cuáles son y qué deben contener, porque esa es la idea, la idea de esta competencia es invitarlos a tener una buena alimentación, conociendo esa pirámide de la alimentación y cuáles y qué alimentos pueden hacer parte de esa dieta balanceada para que nosotros tengamos un estilo de vida saludable, una buena nutrición y no padezcamos de enfermedades como la desnutrición o una enfermedad como la obesidad. Para nosotros poder determinar cuál puede ser nuestro peso, cuál debe ser nuestro peso ideal, podemos basarnos en la evaluación del estado nutricional según el índice de masa corporal, que tenemos la fórmula, que acá está, que IMC, que es la sigla de índice de masa corporal, que es igual al peso sobre la talla al cuadrado, el peso en kilogramos y la talla en metros. El estado nutricional es el resultado de la relación entre el consumo de los alimentos y la utilización en el organismo de los nutrientes, lo que permite determinar el nivel de salud de una persona desde el punto de vista de la alimentación. Eso es algo subjetivo, pero es muy utilizado y nosotros lo podemos hacer, es más, lo debemos hacer. Esta fórmula porque en la próxima sesión, que vamos a hablar de la adecuación física para la vida, vamos a tomar unos datos en una ficha antropométrica y uno de esos datos es el índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo evaluamos nuestro estado nutricional según este índice de masa corporal? Entonces, primero debemos tomar una cinta métrica y medir nuestra estatura. Luego, en una pesa, vamos a medir nuestro peso, kilogramos, y vamos a calcular el índice de masa corporal aplicando esta fórmula. Y luego vamos a ubicar ese resultado del IMC en el cuadro correspondiente, que ahorita vamos a mirar esas tablas, esos baremos, y así determinamos el estado nutricional según nuestro índice de masa corporal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces digamos, vamos a hacer un ejemplo con una mujer y con un hombre, porque las tablas son diferentes. Aunque hay una genérica, que ahorita vamos a mirarla, es como, sí, como a nivel general lo que sucede.
No sé si la sesión anterior les hablaba que normalmente se toma una variable en donde si usted mide, digamos, 1,75, lo normal es que llegue a pesar 75 kilogramos. No en todas las personas es así, pero en la gran mayoría es así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo vamos a mirar ahorita en esta tabla. Entonces, supongamos que una persona pesa 75 kilogramos y mide 1,70. Entonces, según el índice de masa corporal, yo coloco el peso arriba en el numerador, en donde el peso es 75. Y vamos a mirar la talla, tiene el exponente al cuadrado, entonces vamos a multiplicar 1.70 por 1.70. Entonces nos dio 2.89. Entonces vamos a dividir 75 dividido 2.89. El resultado es 25.9, o sea, ya se aproxima a 26. Digamos que la persona tiene 18 años. Entonces vamos a la tabla, acá en la edad 18 años, y el resultado es 26. Entonces nos damos cuenta que está en este rango del sobrepeso, porque está entre 24.9 a 29.5. Entonces es una persona que está en sobrepeso. Y lo que debemos tener es el peso normal. Entonces vamos a mirar cuántos kilogramos la persona debe bajar para estar en su peso normal. Perdón, le voy a dar ingreso por acá a un compañero. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, como les decía, como mide 1,70, miremos a ver si pesando 70 kilogramos nos da el peso ideal. Vamos a hacer la fórmula entonces. Bueno, ya sabemos que nos da 2.89, entonces vamos a dividir 70, como si fuera el peso ideal, digamos que la persona tuviera que bajar 5 kilogramos, entonces 70 dividido 2.89 nos da 24.2. Entonces nos damos cuenta que vamos a la tabla de normal, la persona que tiene 18 años, está en el rango entre 18.6 a 24.8, 24.2, mire, eso es el peso normal. Entonces, por eso les digo que es aproximadamente así. Si usted mide 1,78, debe pesar 78 kilogramos. Es aproximado, no en ni en todas las edades nos da, pero cuando la persona es adulta, o sea, tiene más de 18 años, normalmente es así. Si yo mido 1,80, debo pesar 80 kilogramos. Según nuestro índice de masa corporal, obviamente todos los organismos son diferentes y puede ser que hay personas que tienen, digamos, un peso corporal, digamos que van al gimnasio y demás, entonces puede ser que no les aplique a todo el mundo, pero en personas, la gran mayoría, en personas normales, el peso es aproximadamente así, o se puede medir así según el índice de masa corporal. Miremos en los hombres. Entonces, una persona que mida 1,78 y que pese 79 kilogramos. Entonces, 1.78 por 1.78 nos da 3.16. Entonces, pesa 79 kilogramos dividido 1.78 por 1.78. 3.16. 79 dividido 3.16. Nos da 25. Quiere decir que está en sobrepeso. Está en sobrepeso. Porque el sobrepeso es de 20, en los hombres de los 18 años es de 25 a 29.2. Pero si hacemos el ejercicio, si él pesara 78 kilogramos, 1.78. 1.78 por 1.78. 3.16. Entonces 78 dividido 3.16 nos da 24.6. Nos da el peso normal. Entonces también en los hombres sucede lo mismo. Mide 1,78. Lo ideal es que pese 78 kilogramos y tendría un peso normal. Acá también están las tablas donde hay riesgo de desnutrición y ya en la persona que tenga desnutrición. Todo depende de su peso corporal. Lo mismo acá, que esté en sobrepeso y que pueda ya sufrir de esa enfermedad llamada la obesidad.
Este es una clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal para las personas adultas mayores de 18 años. Entonces, normalmente, si aplica la fórmula de peso sobre talla al cuadrado en su índice de masa corporal, si le da igual o inferior a 18.5, está bajo de peso. Si le da entre 18.5 y 24.9, es un peso normal. Si le da igual o superior a 25, pero inferior a 29.9, es en sobrepeso. Y si le da igual o superior a 30, la persona ya sufre de obesidad. O si le da igual o superior a 35, ya es obesidad mórbida. Y la actividad de aprendizaje es que ustedes calculen su índice de masa corporal y comparen el resultado con los cuadros de referencia, dependiendo su edad. Y conocer el IMC nos ayuda a evaluar si nuestros hábitos alimentarios y nivel de actividad física son los adecuados. Porque vamos a hablar del balance energético. Entonces tenemos tres balances. ¿Qué es el balance energético? Que la energía que nosotros consumimos, o sea, nuestros alimentos, debe ser igual a la energía utilizada para que haya ese balance, para que la persona ni vaya a subir de peso ni vaya a bajar de peso. Entonces tiene que haber ese balance. Entonces en la primera balanza, en la parte superior izquierda, tenemos una balanza equilibrada donde hay unos alimentos en este plato y hay una foto de una persona con un peso ideal, peso normal, no tiene ni sobrepeso ni tiene déficit de peso o sufra desnutrición. Entonces, para mantener ese IMC normal, o sea, el índice de masa corporal normal, nuestros alimentos, las calorías que nosotros consumimos en la alimentación, tienen que estar balanceadas con las que el organismo gasta. La única manera para que haya ese balance energético. En la mitad tenemos la balanza en donde miramos acá comidas chatarra, como normalmente o en el argot popular se les menciona, que es hamburguesas, digamos, helados, refrescos, saladas de frutas. Entonces miramos que la persona consume demasiado estos alimentos y por ahí el ejercicio, la energía, o no hace ejercicio, es una persona sedentaria, entonces la energía utilizada es muy poca, entonces la persona va a tender a ¿qué? A subir de peso. Entonces, si las calorías consumidas son superiores a las que se necesitan para las funciones normales del cuerpo y las actividades diarias, pues la persona va a aumentar de peso. Y ya por el contrario, pues tenemos en la balanza en donde la persona ya come o consume alimentos de baja calidad o muy pocos, entonces la persona va ya a sufrir de desnutrición. Entonces, si las calorías consumidas son inferiores a las que se necesitan para las funciones normales del cuerpo y en las actividades diarias, pues la persona va a bajar de peso. Entonces nosotros debemos permanecer en esta balanza. O sea, que haya ese balance energético. O sea, que nuestros alimentos, esa dieta que nosotros llevamos, esa energía que consumimos, tiene que ser igual, proporcional a la energía que nosotros utilizamos a diario tanto para las funciones normales de nuestro organismo, en esa fisiología, en ese funcionamiento de nuestro cuerpo humano y en las actividades diarias que realizamos. La desnutrición. La desnutrición, bueno, hay unos factores que influyen en la desnutrición. Entonces, lo primero es la insuficiente disponibilidad de alimentos. Obviamente, una persona que sufre de desnutrición es porque se alimenta muy poco. ¿A qué se debe? Primero, también a los bajos ingresos, ¿no? O sea, hay una baja capacidad de compra de alimentos, malas condiciones de saneamiento ambiental, falta de higiene en la manipulación de alimentos. Esta falta de higiene puede producir obviamente en las personas diarreas y esto, pues obviamente es un inadecuado aprovechamiento de los alimentos por el organismo y va a desencadenar la desnutrición. La falta de educación, entonces falta de conocimientos alimentarios, hábitos alimentarios inadecuados y también algo clave es la falta de la lactancia materna o control de la salud. Entonces todos estos factores influyen en la desnutrición. La obesidad, entonces miremos cuáles factores son. Primero, malos hábitos alimentarios, falta de conocimientos alimentarios, alimentos que son de moda, alta oferta de alimentos que son poco saludables, o sea, como comida chatarra, exceso de azúcares y demás. Bajo costo de alimentos poco saludables, publicidad de alimentos, herencia, bueno, también hay enfermedades
que son hereditarias, por ejemplo, la obesidad es una de ellas. También el tiempo dedicado a ver televisión, o sea, una persona sedentaria, como le decía, que desde que se despertó está en la cama, solamente mirando televisión, jugando diferentes videojuegos y que no hace ninguna actividad física. Horas en internet, en computación o en juegos electrónicos, mayor disponibilidad de vehículos motorizados. Hay personas que atoran su moto, digamos, hasta la tienda, se van en la moto y no hacen ninguna actividad física, o sea, no caminan, no corren. Falta de motivación para realizar deportes, falta de incentivos para caminar y realizar actividades recreativas que implican algún movimiento. Entonces, estas personas consumen excesivamente energías, grasas. Por eso vamos a hablar del perfil lipídico, ¿no? Ese nivel de triglicéridos y colesterol que la persona tiene en la sangre, porque ese examen clínico paraclínico que nosotros nos tomamos para establecer nuestro diagnóstico de la condición de salud va de la mano con obesidad. Normalmente las personas que son obesas tienen elevado el perfil lipídico, nivel de triglicéridos y colesterol que tienen en la sangre. Entonces, si hay mucho consumo de energía, de grasas y hay poca actividad física, o sea, hay un bajo gasto de energía, pues va a desencadenar en la obesidad, que es considerada ya una enfermedad de origen común. Para hablar de una buena nutrición, debemos hablar de la pirámide de la alimentación. Entonces, vamos a hablar en esta pirámide tenemos 4 niveles. El primer nivel incluyen, digamos, los alimentos como el pan, cereales, arroz, pasta y patatas. Aquí están. En el segundo nivel hay verduras y frutas. En el tercer nivel están los lácteos como la leche, el yogur, el queso, carnes, huevos, pescados, mariscos, legumbres y frutos secos. Y en el pico de la pirámide, en la cúspide, tenemos grasas, aceites y dulces. Vamos a dar cuenta que nosotros para una dieta balanceada debemos consumir al menos un alimento de cada uno de esta pirámide de la alimentación. Y en los colores de la pirámide, digamos en el color amarillo, corresponde a todos los alimentos energéticos. Los verdes son los reguladores y los rojos son los formadores. Entonces, en los alimentos energéticos, los amarillos son los que aportan hidratos de carbono, que hablamos nosotros de los carbohidratos. Entonces tenemos cereales y los derivados, las patatas, los que aportan grasas como aceites, mantequillas, margarinas y otras grasas. Entonces tenemos carbohidratos y grasas. Del color verde, los reguladores son ricos en vitaminas y minerales. Son imprescindibles para que tengan en lugar las reacciones químicas del metabolismo. Y están ahí, incluyen todo lo que son las verduras, hortalizas y las frutas. En el color rojo, que son los plásticos, los formadores, son los ricos en sustancias imprescindibles para la formación y el mantenimiento de nuestra estructura. Entonces hablamos de digamos, la estructura ósea o musculoesquelética. Entonces hay alimentos que aportan proteínas y calcio. Entonces están los lácteos, todos los derivados de los lácteos, vienen las carnes, está la proteína, digamos, pescados, huevos, legumbres y frutos secos. La ración alimentaria. Entonces vamos a mirar cuál sería la ración dependiendo de esa pirámide de la alimentación. De todos esos alimentos que miramos, ¿cuál puede ser una ración alimentaria al día? Hay que tener en cuenta también que esta ración está basada en esa pirámide y tradicionalmente se ha definido la ración como la cantidad de alimentos que consume una persona y se ha catalogado, puede ser pequeña, regular o grande, y por eso es que hay un alto nivel de subjetividad. Por eso nosotros no debemos buscar por internet dietas balanceadas y demás, sino que debemos, primero, la recomendación, ¿cuál es? Digamos, nosotros, si creemos que realizamos el índice de masa corporal, miramos que tenemos o déficit de peso o tenemos o estamos en sobrepeso o en obesidad, pues la recomendación, ¿cuál es? Primero, ir al médico general de nuestra EPS, ya sea el régimen subsidiado o contributivo, está el médico general, solicita una cita con el especialista que es el dietista o el nutricionista, que es la persona que, y obviamente el médico general, pues le toma unos exámenes clínicos o paraclínicos. Usted le deben tomar mínimo un cuadro hemático, porque ahí nos aparece, digamos, si tenemos anemia y demás.
El perfil lipídico es clave para mirar el nivel de triglicérido o colesterol que tiene usted en la sangre, porque el colesterol no lo da las grasas. Y los triglicéridos, carbohidratos y demás, como lo es el pan, el plátano, la yuca, la papa, o sea, todo lo que tiene el sancocho. Entonces, por ahora nosotros vamos a mirar que debemos regular eso. No quiere decir que no se pueda consumir, no se debe consumir, sino que de una manera eh, balanceada. Esto, luego de que usted se toma los exámenes clínicos o paraclínicos, ahí sí va donde el nutricionista para que dependiendo esa su condición de salud, a sí mismo, y obviamente la valoración osteomuscular y demás que le va a realizar, pueda determinar cuál puede ser su dieta. Es lo ideal. Sin embargo, acá presentamos algo a nivel general. Eso es algo muy subjetivo, pero es a nivel general. Entonces, vamos a mirar en el que en el pico de la pirámide de la pirámide de la alimentación estaban los aceites, como el aceite de oliva. Entonces, nosotros podemos consumir, el número de raciones al día puede ser de 3 a 5 raciones al día y el tamaño de la ración debe ser de 10 mililitros, una frecuencia de consumo diario. En el tercer nivel de la pirámide tenemos lo que son las leches, la leche o sus derivados, el yogur. Digamos, la leche o derivados podemos consumir 250 mililitros diarios. De yogur, de 200 a 250 mililitros diarios. De quesos, como el quesos curados, de 40 a 60 gramos. Quesos frescos, de 80 a 125 gramos diarios. Ya pasamos a la proteína. Entonces, podemos consumir, mire, 2 raciones al día de proteína. Digamos, carnes de 100 a 125 gramos, ya no es diario, sino 2 veces por semana. De pollo, 160 gramos, 2 veces por semana. De pescado blanco, 150 gramos por semana. De pescado azul, que es como el atún, el salmón o las sardinas, 150 gramos, 2 veces por semana. Los huevos, 60 a 75 gramos, 3 o 4 veces a la semana. Y las legumbres, 60 a 80 gramos, 3 veces por semana. Entonces, como la ración de alimentos para adultos mayores de 20 años relacionado con la pirámide de la alimentación. Seguimos con el tercer nivel de la pirámide. Entonces, las raciones al día, de 2 a 3 raciones de verduras, del tamaño de la porción, 200 gramos diarios. Frutas, de 2 a 3 raciones al día, el tamaño de la porción, 200 gramos también diarios. Y en la base de la pirámide que tenemos el pan, el arroz, pastas y patatas, podemos consumir de 4 o 6 raciones al día. El pan de 50 a 100 gramos diario. El arroz y pastas de 50 a 80 gramos, 4 veces por semana. Y de patatas 150 a 200 gramos también diario. En la tabla número 2 tenemos ración de otros alimentos que son prescindibles. O sea, los anteriores son imprescindibles. Aquí nosotros, si quiere, es más, lo ideal es prescindir de ellos. Tanto de la mantequilla, dulces, embutidos y demás. O sea, lo ideal es no consumirlos. Pero se puede consumir ocasional o esporádicamente. Por ejemplo, hoy en día que está elevado el nivel o las estadísticas de diabetes, que anteriormente, por ejemplo, que es un examen clínico o paraclínico del examen de glicemia para mirar el nivel del azúcar que la persona tiene en la sangre, anteriormente se tomaba de 60 a 120. Ahora hoy en día el rango en ese examen va de 60 a 100. ¿Por qué? Para detectar tempranamente este tipo de enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad grave. O sea, es muy grave, es una enfermedad muy degenerativa. Podría decir, sin el ánimo de exagerar, que es similar hasta un cáncer. La diabetes es una enfermedad grave que se está presentando, que tanto así, a partir del año pasado, que empezó a regir ese rango de medir ya no de 60 a 120, sino de 60 a 100. ¿Por qué se hace? Porque anteriormente, digamos, la persona estaba en 120, bueno, está el tope, se recomienda no consumir azúcar,
Entonces empiezan a decir que usted en la casa no debe comprar azúcar ni panela para nada, sino que simplemente debe consumir tanto las frutas, digamos un jugo, con el dulce que trae la fruta. O sea, usted no debe agregarle azúcar, ni panela, ni nada. Lo mismo que el café, las personas que nos gusta el café, usted el café no lo debe consumir con azúcar. O sea, debe, o si usted no sufre del azúcar en la sangre o no tiene ese nivel, digamos, está al borde, digamos, en 100, entonces usted debe hacer es consumir alimentos con bajo azúcar. Entonces una limonada bajita en azúcar. Nada de consumir dulces y demás. Que si usted en el mes salió con sus familiares, con sus hijos y quiere comerse un helado, pues una vez al mes no pasa nada. O cada, bueno, cada 15 días un helado, no pasa nada. Por eso se habla de ocasional o esporádicamente. Podemos consumir mantequilla o margarina en pequeñas cantidades, dulces, pasteles, bollería y caramelos en pequeñas cantidades, ocasionales esporádicamente, lo mismo que los embutidos y carnes grasas, pequeñas cantidades, y snack o helados también en pequeñas cantidades ocasionalmente. Sucede en lo que hablaba del azúcar, sucede hoy en día lo mismo con la sal. También es genera diferentes tipos de enfermedades el consumir abundante sal o alimentos con exceso de sal. Hay una enfermedad también como la hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, o sea, no tiene ni signos ni síntomas. Y también es una enfermedad grave que se recomienda también. O sea, no solamente se da por eso, también viene, se da por herencia, pero también por el consumo excesivo de sal. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? No consumir. Lo ideal sería usted no consumir nada con azúcar ni con sal. Pero si lo va a hacer, obviamente lo tiene que hacer en pequeñas cantidades. Y se recomienda, digamos, los que son padres de familia, pues desde cuando usted tiene los niños de 4 o 5 años, empezar a tener la prevención de esa enfermedad de la diabetes, o sea, comentarles a ellos que no deben consumir exceso de azúcar, porque un niño, digamos, quitarle los dulces, pues es algo complicado, pero lo ideal es siempre hablar con ellos y orientarlos a que deben consumir en bajas cantidades, en pequeñas cantidades. La tabla 3 ya nos habla de la ración de bebidas y actividad física. Entonces, tenemos que bebidas, digamos como el agua, sí obviamente se recomienda de 4 a 8 raciones, 200 mililitros diarios, agua sí podemos consumir la que queramos, eh, una o dos veces al día, que es opcional, vino o cerveza, el vino 100 mililitros, frecuencia de consumo opcional y moderado, la cerveza, el tamaño de una ración 200 mililitros, opcional y moderado, y una vez al día. Y alguna vez, digamos, los refrescos, recuerden que los refrescos tienen exceso de azúcares. Hoy en día, desde el año pasado, antepasado, hay una ley en donde todos esos alimentos que tienen exceso de azúcares están demarcados. Y tamaño de la ración en pequeñas cantidades ocasionales esporádicamente. Y al menos una vez al día realizar actividad física. Aquí recordemos que es ejercicio. Mínimo 30 minutos. También diario. Dieta balanceada. Isabel levantó la mano. Cuéntenos. Pues la verdad, yo nunca había escuchado de consumir agua con sal. Había escuchado, o por ejemplo, bueno, ahí a mí me ocurrió, digamos, yo solicité una cita con el nutricionista hace años y me recomendó consumir es agua con goticas de limón, que eso eh, sirve para mantener el pH del estómago. También agua con semillas de chía, agua con, bueno, hay agua, bueno, si usted tiene elevado los triglicéridos, el colesterol, bueno, todo depende, ¿no? Pero agua con sal, la verdad, no había escuchado. No, no he escuchado. Mm, no. Pues
Hay diferentes dietas, ¿no? A lo mismo que existe hoy en día está muy común el ayuno intermitente, pero recuerden que nosotros no debemos buscar por internet, digamos, todo lo que tiene que ver con, o sea, si yo quiero bajar de peso, porque la gran mayoría de personas pues lo que quieren es bajar de peso. Entonces buscan por internet diferentes dietas. No quiere decir que es la dieta que usted acaba de nombrar, sino que nosotros no debemos buscar por internet, sino que debe ser algo que sea planificado y que obviamente sea a través de un especialista. ¿Cuál es el especialista? Pues el nutricionista dietista, que es un médico general que hizo una especialización en nutrición. Y nos basamos en el diagnóstico médico, el diagnóstico de su condición de salud que lo da los exámenes clínicos o paraclínicos. Yo me tomo unos exámenes y sé mi condición de salud, si tengo elevado el azúcar, si tengo elevado los triglicéridos, el colesterol. Entonces, dependiendo de así mismo de esos exámenes clínicos y paraclínicos, de la valoración complementaria que hace obviamente la médica especialista en nutrición, esa nutricionista o el médico nutricionista, es el que va a determinar cuál puede ser mi mejor dieta que yo debo seguir, cuáles deben ser los alimentos que debo consumir. Lo que estamos hablando, y por eso yo hacía la aclaración, es algo a nivel general, porque todos los organismos son diferentes y todos obviamente, nuestros exámenes clínicos para clínicos van a ser diferentes. Entonces, esa siempre es la recomendación y saber, digamos, si yo quiero, digamos, bajar de peso, entonces solicitarme una cita por medicina general y luego solicitar la cita con el especialista, que es el nutricionista, para que, pues, dependiendo de los exámenes, dependiendo de la valoración, pues él determine cuál van a ser los, los alimentos que yo debo consumir. Sin embargo, aquí continuamos y vamos a hablar de la dieta balanceada. También aquí hay una tabla que nos da la distribución de los alimentos durante el día para mirar qué debemos consumir, digamos, en el desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, en la merienda y en la comida, porque son cinco alimentos que nosotros debemos consumir durante el día. Entonces, mire, el primero que es el desayuno debe ser el 20% de los alimentos que consumimos durante el día. El 15% es la media mañana. El almuerzo debe ser el 25% de los alimentos que consumimos al día. La merienda también es del 15% y la comida es del 25%. Miremos qué podemos nosotros consumir al desayuno. Entonces el desayuno debe ser variado e incluir por lo menos 4 alimentos de los diferentes grupos alimenticios, o sea, de la tabla o de la pirámide de la alimentación. Entonces debemos tener leche o debe contener leche y derivados. Entonces puede ser un vaso de leche con o sin chocolate, café o té, un yogur con o sin grasa y una porción de queso cuajada o queso curado. De los cereales y derivados, puede ser un pan blanco integral, galletas o tostadas o cereales. Frutas y hortalizas. Entonces puede ser una fruta o un jugo natural de cualquier fruta. Recuerde que es sin azúcar, solamente con el dulce que tiene la fruta. O verduras frescas. Y hay unos complementos, o aceite de oliva, o mermelada, o huevos, frutos secos o jamón. Entonces un desayuno puede ser, mire, un vaso de leche, digamos en leche o en yogur, podemos colocar cereales con una fruta y ya, ese puede ser nuestro desayuno. O podemos complementarlos con huevos. La media mañana, entonces si yo desayuno a las 7, 8 de la mañana y voy a almorzar a las 12, entonces la media mañana debe ser por ahí a las 10. Entonces es una comida que se debe consumir horas después del desayuno para así adquirir fuerzas hasta el almuerzo. Entonces se puede comer una fruta, un yogur o un vaso de leche o un jugo de frutas o galletas integrales o un sándwich con una rebanada de tomate, jamón de pavo y pan integral. Entonces, por ejemplo, si yo me voy para el trabajo, desayuné a las 7 porque ingreso a las 8 a trabajar, entonces me llevo una fruta o me llevo un yogur o un jugo de frutas natural para a las 10 de la mañana consumirlo. Y el almuerzo, que puede ser al mediodía, a las 2:30 o a la 1, que es la segunda comida de más importancia, recuerde que es el 25% de los alimentos que consumimos al día, debe ser muy completa de acuerdo a los grupos de alimentos. Es decir, debe ofrecer tanto proteínas como verduras, cereales y algún derivado lácteo. Entonces, por lo general, él viene acompañado de 3 platos. El primer plato puede tener o pastas, arroz o verduras.
Recordemos que el arroz no es un carbohidrato, el arroz es un cereal. ¿Listo? Entonces ahí podemos tener. Entonces digamos que el primer plato tenga arroz o verduras. El segundo plato, el cual puede comprender, entonces ya viene la proteína. Entonces puede tener o pescado, o carne, o pollo. En las porciones o en los porcentajes que mirábamos en las tablas anteriores. Y el tercer plato puede incluir un postre, es decir, una fruta, un yogur, y la bebida acompañante puede ser un vaso de agua o un jugo de frutas hecho en agua bajo en azúcar, en caso tal. Ahí podemos tener almuerzo, mire. Puede ser verduras, puede tener pollo y puede tener un postre que puede ser un yogur o una fruta. Y la merienda, que normalmente se toma entre el almuerzo y la comida. Entonces, si yo almorcé a la 1, por ahí tipo 4 de la tarde, puedo consumir la merienda, que puede ser unas galletas o tostadas, pueden ser integrales, un jugo o una fruta. Y la comida, que es la última del día, obviamente es importante no acostarse sin comer. Hay personas que están haciendo una dieta, entonces que como tenemos eh, el mito, por llamarlo así, que la que más engorda, por llamarlo así, me perdona la expresión, es la comida. Entonces hay personas que no cenan. Entonces, no, todas las personas, o sea, nosotros no debemos acostarnos sin comer. Lo que sí es verdad es que debe ser ligera y no muy tarde en la noche. Entonces es recomendable consumir la cena antes de las 6 de la tarde. Si yo me acuesto muy tarde, entonces máximo a las 7, pero después de las 7 no debemos consumir prácticamente nada. O de pronto, si usted tiene mucha hambre por a las 10, pues puede consumir algunos frutos secos. Pero debe ser algo ligero, o sea, la cena debe ser algo suave. Entonces, por ejemplo, un pescado, puede tener pollo, una tortilla, arroz, un pan integral o verduras. Y ahí hemos terminado, digamos, nuestras 5 comidas, que está el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la comida, porque sí deben ser 5 en el día. Obviamente, muchachos, esto es como a nivel general, pero si nosotros realizamos nuestro índice de masa corporal, tenemos sobrepeso o por el contrario tenemos déficit de peso, pues debemos ir al médico general y realizar lo que les decía, unos exámenes y pasar con la valoración con el especialista. Es la persona más indicada para que nos pueda dar una buena dieta. Ahora sí, muchachos, preguntas o comentarios. Si no tenemos preguntas y comentarios, pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir, muchachos? Que esta es nuestra segunda semana, que tenemos plazo hasta este domingo 6 de abril para que ustedes entreguen esta segunda evidencia, que es una infografía sobre estilos de vida saludable. Recuerden revisar la guía, que la infografía debe responder a esas 4 preguntas que aparecen ahí en la guía. Invitarlos también a aquellos que no presentaron el foro temático, tienen plazo también hasta este domingo 6 para que se pongan al día, porque de lo contrario, pues ya no me toca enviarles el primer llamado de atención. Recordarles también, muchachos, que si tiene alguna duda, alguna inquietud, nos podemos conectar todos los jueves de 8 a 9 de la mañana a través de la herramienta de Meet, que ahí tengo el enlace, o me pueden llamar a mi número de celular o escribirme a mi número de WhatsApp, que es el mismo número de celular, el 310-805-2655, o escribirme al correo electrónico instructorcristianolaya@gmail.com. Muchachos, agradecerles por su participación y que Dios los bendiga. Hasta luego, que tengan feliz noche.